Hola traders. De nuevo con la perseverancia y las rutinas. E intentando ejecutar la recomendación de la frase del día de hoy que dice así. Limpia tu mente del no puedo. Hoy el mercado nos ha dado la oportunidad de negociar el patrón de trampa. Limpiamos y reorganizamos los niveles. Vemos la tremenda bajada de ayer, unos 300 pips. Y que el precio ha vuelto a meterse en el rango que ha estado esta última semana. Tenemos el direccional alcista con mucha fuerza, esto podría indicarnos que aún puede seguir subiendo. Ahora está tocando el 61.8% de mi FIBO, se podría estar preparando para un giro o para una pausa de continuidad hasta niveles más altos. Vemos que el indicador gatillo también está alcista, intentando girar bajista. Hay que esperar a la apertura a ver qué hace el precio, definitivamente. Aquí estamos a punto de que abran los mercados. Vemos que la situación no ha cambiado nada con respecto a lo que hemos comentado previamente. Como digo en el comienzo, hoy tenemos la oportunidad de ver cuál es el proceso de creación de un patrón de trampa. Veamos, pongo mi orden a esperar el precio en la parte de arriba de este nivel. En un principio veo el direccional que mantiene mucha fuerza alcista, que el direccional estocástico también está alcista y muy abierto, y aunque el gatillo me genera dudas, estos datos me hacen ponerme el gorro de comprador. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, mientras el direccional no salga de la zona alcista, este puede conseguir nuestro objetivo de 10 pips fácilmente. Y en líneas generales y en un porciento muy alto de ocasiones, el patrón, sea el que sea, se da por terminado o realizado cuando el direccional entra en la zona de operaciones. Aquí intentamos entrar antes de que el precio llegue a salir, pero no lo hacemos del todo bien y no nos deja, y decido esperar a que nos llene la orden inicial. Y ahí tenemos el patrón de trampa, evidentemente, hasta que el precio no rompa este mínimo no estará totalmente creado, pero en esencia este es el engaño, hacernos creer que siguen hacia arriba. En este caso y como viene siendo habitual me revientan el stop loss con otro error añadido, mover mi stop loss, aunque poco, pero lo he movido algo para ubicarlo debajo de esa vela grande. Conclusión de este trade, tengo que revisar casos similares en el que el precio siga hacia arriba para anotar los matices diferenciadores, de uno versus otro. Ahora veo que hay muchas probabilidades de que nos haga el patrón de trampa y me preparo para esperar al precio en la ruptura de este bajo más bajo. Ahí viene el precio cumpliendo con lo esperado de un patrón de trampa. Una vez que llena mi orden, ahora sí retiro mi objetivo y hago el stop loss. Y me armo de paciencia para esperar el desenlace, sea el que sea, pero veo al precio con fuerza y ganas de tocar nuestro objetivo. Reiterar una vez más, que sin duda, esto es la parte más importante del fundamento de mi trading, que en esencia se basa en los 4 patrones que indico en los vídeos que explico mi método. Aquí abajo podemos ver el más complejo de los 4 patrones, el Clímax OV. Aquí está, hermoso trade con este hermoso patrón de trampa. Cerramos los gráficos con 2 trade, menos 13 y más 19, igual a más 6 pips. Como siempre, deciros que agradeceré que te suscribas al canal y me regales un like o un dislike si no te ha gustado, pero por favor, indícame en los comentarios qué es lo que no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo video.